Rey. Habla tu palabra, Señor, y queremos escuchar algo nuevo de parte de ti para nosotros. Tal vez algo que sabemos, pero que tenemos que ratificar. Tal vez algo en lo que vivimos, pero que tenemos que convencernos de ello, Dios del cielo. Glorifícate, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Habla, por favor, a través de este ser, de este siervo, de este pequeñito tuyo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer nuestras Biblias, por favor. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 14. Hebreos capítulo 4, versos 13 en adelante. Cuando todos lo tengan abierto, me dicen un fuerte amén. Aún no. Hebreos capítulo 4, versos 14, 15 y 16. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi Biblia, en Reina Valera, tengo un subtítulo que dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que Dios, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, tremendo, muy hermoso esto, muy hermoso. Podemos desglosar cada uno de estos versículos por separado, podemos de cada uno de estos versículos hablar enormemente, pero yo quiero hablar de los tres. Y pues tengo que comenzar con el motivo de estos tres versículos. Estaba entonces el escritor de Hebreos que hablando acerca de momento en el que el pueblo de Israel se aparta del propósito de Dios, de lo que Dios tenía para ellos. Y en el capítulo 3, en el verso 15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. El autor de Hebreos habla exactamente del día de la provocación como aquel día en el que Dios ya no quería hacer a un lado o cambiar para el pueblo de Israel. En los capítulos anteriores, el pueblo de Israel venía de un periodo de esclavitud, de un periodo de situaciones difíciles y por su incredulidad, por su actitud, estaba Dios diciendo, tal vez vamos a cambiar de plan, tal vez vamos a hacerlo diferente. Entonces, ¿qué ocurre allí? Tengo que hacer una pequeña reseña de lo que ocurrió allí en el desierto. Dios propició o Dios quiso habitar en medio del pueblo. Recordémoslos todos. Están entonces en el desierto y le dice a Moisés que levante un tabernáculo. Dice conmigo tabernáculo. Allí en el tabernáculo Dios había dispuesto a hablar con Moisés. Y cuando Dios quería hablar con Moisés, cuando Moisés quería comunicarle algo a Dios o saber algo de parte de él, entonces entraba allí al tabernáculo, a la tienda, al tabernáculo, a la tienda donde él se reunía con Dios, donde él había dispuesto, donde Dios había dispuesto que su presencia descendiera. Había una señal, había una columna de humo que se posaba sobre la entrada del tabernáculo, que quería decir que estaban Moisés y Dios hablando. Y todo el pueblo se hacía en las entradas, en las puertas de sus carpas, porque Dios estaba hablando, porque Dios quería hacer algo, porque Dios quería decir algo. Estaban a la expectativa del que Dios iba a ordenar, de lo que Dios quería, pero era a través de Moisés. Pero vino la desobediencia, y conmigo, se apartaron. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Los errores que cometemos nos alejan del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero nosotros con nuestra actitud
nos apartamos de Dios, nos apartamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Así que Dios, después de que le dice a Moisés que suba al monte Sinaí y le da las tablas de la ley, el pueblo se queda en la parte de abajo haciendo unos becerros de oro. Y Dios le dice a Moisés, ve tú con ese pueblo, yo te voy a enviar un emisario, no te voy a dejar solo, voy a enviar a un ángel para que esté con ustedes, porque si yo voy con ustedes y ustedes continúan con esa conducta, los voy a exterminar. Estaba airado Dios. Yo voy a enviar un ángel. Y Moisés le dice, no, Señor, no, por favor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Si tu presencia no va con nosotros, no vamos a llegar a ningún lugar. Ve tú con nosotros, por favor. Así que vino el momento del ruego, el momento del arrepentimiento. Y Dios pone otra fórmula. Y esa fórmula es los sacerdotes. Y le dice a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que se santifiquen. Di los primeros sumos sacerdotes. El primer sacerdocio. Así que le dice a Aarón, al hermano de Moisés, que va a ser el primer sumo sacerdote y sus hijos van a trabajar junto con él en el sacerdocio. Y comienza entonces una nueva relación. Comienzan entonces una nueva manera de comunicarse con Dios a través del sumo sacerdote. Y da en el número, en el libro de Números y en el libro de Levíticos toda una todo un culto, todo un orden divino, un orden sacerdotal para cómo Dios quería o el por qué Dios quería o cómo quería Dios que se hiciera el culto y la relación Dios-hombre. Así que ese sumo sacerdote tenía unas funciones específicas. El sumo sacerdote era llevaba a Dios las peticiones y traía las respuestas. El que llevaba a Dios las inquietudes y traía la ordenanza. El que llevaba a Dios, el que tenía que ser el intermediario para que Dios hablara con el pueblo. En, en el Urín y el Tumim, que ustedes lo hemos estudiado, que estaba en el Efod, Dios daba dirección al respecto. Pero cumplía varias funciones, hacía varias cosas que eran ordenanza divina. Porque Dios habitaba en medio del pueblo, pero de una manera inaccesible. Esto es tremendo. A mí me parece esa palabra que por lo menos está en la Reina Valera, estaba, él habitaba, pero era inaccesible al pueblo. No había una relación directa. Tú no podías ir directamente y arrodillarte y decirle a Dios, consultar con Dios qué era lo que él quería. Tenía que haber un intermediario, tenía que haber una persona que lo hiciera. Y Dios erigió al máximo mediador entre Dios y la nación. En ese momento era el sumo sacerdote, que ofrecía los sacrificios, que consultaba a Dios la voluntad de él, que dirigía el servicio del día de la expiación. Eso era lo más importante. Por eso los sacerdotes debían ser santos. No podía haber mancha en ellos, no podía haber pecado en ellos. Y en el libro de Levíticos encontramos nosotros todas las ordenanzas que se le dan a los sacerdotes de las cosas que ellos no podían hacer. Debían mantenerse en santidad. Pero somos sacerdote en santidad. Porque el día 10 del mes séptimo, di conmigo, día 10 del mes séptimo, todos los años, el sumo sacerdote tomaba del altar de los sacrificios. Recuerden que el altar de los sacrificios era fuera del atrio. Y él tomaba sangre del sacrificio y la llevaba adentro al lugar santísimo, una vez al año. Y rociaba con ella el altar de la propiciación. ¡Wow! Y eso ocurría solamente una vez al año, es decir, solamente una vez al año él podía entrar allí y estar en el lugar santísimo. Solamente una vez al año, por ordenanza divina, él podía estar una sola vez, única vez cada año. No era cada vez que se necesitaba, ni cada vez que el pueblo requería, sino solamente una vez. Los otros sacrificios se hacían en el atrio todos los días, todo el tiempo era el sacrificio. Ahora sí vamos, por favor, a Hebreos nuevamente. Recordemos entonces las funciones del sumo sacerdote. Y dice el autor, por tanto, teniendo un gran, y él lo pone
con una, con un apelativo, una descripción particular. No era un sumo sacerdote simplemente, sino por tanto teniendo un gran sumo, es decir, el más grande de los sumos sacerdotes que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, aquí lo describe. Retengamos pues nuestra fe por nuestro sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote que es Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nosotros nuestra profesión, mantengámonos nosotros en la brecha, mantengámonos nosotros creyendo firmemente en las promesas de Dios, creyendo firmemente que Dios, el que propició que el hombre se comunicara con él, está dispuesto a que nosotros tengamos un acceso a Dios. Porque Dios en el transcurrir del tiempo quiso que hubiese una cercanía de nosotros, sus hijos, con el Padre. Así que propició a su Hijo como el gran sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sufrió, estuvo expuesto a todas las debilidades que tú y que yo podemos recibir o podemos vivir. Sino uno que fue que tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote que Dios había escogido después de Aarón o a partir de Aarón eran aquellas personas o fueron aquellas personas escogidas para tal función, pero que siendo todo el tiempo expuestas al pecado, podían contaminarse con el pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, tenían que purificarse antes de entrar a la presencia de Dios, o si no, cosas fuertes sucedían. Había una retalación de parte de Dios, pero el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que Dios escogió, su único hijo, fue el que fue tentado como el sumo sacerdote que fue después de Aarón. Pecó. Él no tenía que santificarse antes de entrar a la presencia del Señor. Él fue santo, fue tentado en todo, pero nunca se halló en él pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. A través de Cristo se hizo el puente. Era necesario que hubiese un puente entre nosotros sus hijos y Dios el Padre. Necesitábamos entonces tener un acceso directo, pero ese acceso directo se había dispuesto de parte de Dios que fuese con el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, resumamos un poco. Tenemos que ir resumiendo esto que estamos hablando. El sumo sacerdote tenía unas funciones específicas que las estaba cumpliendo Dios, Jesús, después del sacrificio y muerte y resurrección. Él fue el puente para que nosotros nos dirijamos directamente al Padre. Ya no tiene que ser una sola vez al año. Ya no tiene que ser con unas condiciones específicas si las cumplía o no aquel sumo sacerdote que había sido elegido porque era el sumo sacerdocio se heredó. El sacerdote podía ser, podía tener defectos, podía tener pecados, podía equivocarse. Imagínate tú cuando no tienes el acceso directo al Padre y el, con el, a través de la persona con la que tú te comunicas con el Padre, esa persona te traiga el mensaje equivocado. Puede ocurrir porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque somos falibles, pero ya no había necesidad de eso. Dios permitió que a través de su Hijo tuviésemos acceso directo a Él. Que cuando tú y yo querramos, podamos ir a la presencia de Dios sin ningún tipo de intermediario. Por eso, cuando tú tengas que comentarle algo a Dios, tú se lo puedes decir directamente. Cuando haya pecado en ti, tú puedes ir directamente al Padre y pedirle perdón. No es necesario que un ser humano, tal vez más pecador que tú, sea el intermediario para que haya perdón para tus pecados. Porque Dios propició a través de Jesús ese laxo, ese nexo, ese hilo. Porque el sumo sacerdote que es Jesús cumplió muchas características y no fueron características humanas, fueron características
que fueron superiores al sumo sacerdote elegido o al sumo sacerdote que tenía por herencia el sumo sacerdocio. En el mismo Hebreos capítulo 2 verso 17 se nos dice lo siguiente. Verso 2 17, capítulo 2 verso 17. Por ser en todo semejante a sus hermanos, Jesús, para venir a ser misericordioso. ¿Quién, quién más que Jesús, siendo semejante a nosotros, va a tener misericordia de lo que le contemos? Si Jesús no hubiese sido tentado en todo, si Jesús no hubiera sido 100% hombre y 100% Dios, no nos podría entender. Esa fue la manera, ese fue el lapso, ese fue el camino que Dios utilizó para poder entender esta carne, esta debilidad de la carne. Si Jesús no hubiera sido débil, no le hubiera pedido al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si él no hubiera tenido un momento de debilidad, no sucumbió a la debilidad, estuvo en medio de la debilidad, sufrió el dolor. Jesús tuvo hambre. ¿Cuántas veces llegaría donde Marta y le diría, mujer, estoy muerto del hambre, llevo 4 o 5 horas caminando? Imagínate la parte humana de Jesús. Jesús lloró, se compadeció de Lázaro y no solamente de Lázaro, sino de sus familiares, por ver el dolor de ellos. Jesús sabía que iba a ocurrir. Pudo haberles dicho, no se preocupen, no lloren. Yo voy a hacer un milagro. Y en tantas horas, en tantos minutos, en tantos segundos, Lázaro va a resucitar. No. Él fue parte del dolor, parte de la angustia. Jesús sufrió a la crucifixión, un quebrantamiento físico. Isaías nos lo menciona perfectamente cómo fue que Jesús quedó, cuál fue la condición de Jesús después de que fue arrestado. Experimentado en dolores, experimentado en quebranto, experimentado en sufrimiento, experimentado en que su cuerpo fuera azotado. Él sí fue experimentado. Él sí lo sufrió todo, él sí lo vivió todo, pero no sucumbió. Por eso él se compadece, él es misericordioso. Cuando tú y yo nos dirigimos a Dios a través de Jesús, él nos entiende. Señor, estoy cansado. Señor, me dolió tanto lo que me hicieron. Señor, estoy sufriendo. Y él va a decir, yo te entiendo, hijo mío, porque yo ya pasé por todo eso. Yo también sufrí el quebranto. Yo también sufrí la traición. Yo también sufrí la angustia. Yo estuve en un momento en donde le dije a mi padre, Señor, no puedo más. ¿Que hay otra alternativa a esto que voy a vivir? Pero él te entiende porque él ya lo vivió. Es decir, volvamos a leer el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros. Debía ser un hombre como tú y como yo, con todas las debilidades y tentaciones que sufrimos los hombres como tú y como yo, con esta carne que muchas veces nos tira, nos llama, nos convida a hacer lo malo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que Dios se refiere, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. El Señor Jesucristo lo vivió todo. Todo lo que tú y yo vivimos en cuanto a debilidades, lo vivió Él. Fue sometido a toda clase de debilidades, pero Él no sucumbió a ellas. Él no tuvo que decirle, Señor, perdóname, Señor, porque ayer pequé. Perdóname, Padre, porque ayer dudé de ti. Perdóname, Padre, porque ayer dije mentiras. Perdóname, Padre, porque anoche, antes de llegar el domingo a la iglesia, estuve en un lugar que no, al cual no debía entrar.
O bueno, de pronto él entró a lugares donde había personas y muy probablemente personas que eran pecadores. Sucumbió al pecado, no sucumbió a la tentación. Amén. Es decir, que Jesús es nuestro sacerdote misericordioso y fiel. Recuerda que cada vez que tú te acerques a Jesús, vas a encontrar a un Jesús lleno de misericordia. No sé cómo será la expresión de esa misericordia de Jesús delante del Padre. Míralo, Señor. Míralo, Padre. Sí. Viene hoy nuevamente arrepentido. Ha cometido nuevamente un error. Está llorando por sus faltas. Todo lo contrario de nuestro acusador. Porque nuestro enemigo, nuestro acusador, él siempre va a dirigir el dedo para decirnos, no lo perdones, no le des, no se lo merece. O tal vez va a dudar y va a decir, muy seguramente va a volver a pegar. Tú lo perdonas hoy y va a volver a faltarte mañana. No, nuestro abogado, el que nos defiende, el que defiende nuestra causa, el que conoce todos nuestros pecados, también ha vivido nuestras debilidades. Por eso era necesario que Jesús fuera un hombre como tú y como yo. Era necesario que Jesús fuera semejante a cada uno de nosotros, sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesús, en medio de ser sacrificio y ser sumo sacerdote, porque Jesús no solamente fue el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio, el sumo sacerdote ofrecía lo que traía el pueblo como expiación por el pecado. Ya estaba estipulado en la ley que se debía traer. ¿Cómo debía ser el rito de esa justificación? Digo conmigo, justificación. Es decir, la satisfacción a Dios, que fuera satisfactorio a Dios el sacrificio por el pecado cometido. Era algo que se buscaba aplacar la ira de Dios por el pecado. Porque Dios detesta el pecado. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ama al pecador. Wow. Por eso era necesario justo de los justos, el santo de los santos, el que no cometió pecado, el que no falló en nada, fuera aquel que nos defendiera. Imagínate tu caso, no sé cuál sea tu caso, que tienda un abogado corrupto. En muchos de los casos, viviendo en una sociedad como la que vivimos, lo primero es que tú dudas es darle el primer avance a tu abogado, porque es probable que se quede con esa plática. Es probable que tú pierdas tu inversión. Es probable que no te defienda. Es probable que se vaya en contra tuya. Nosotros lo vivimos en mi familia. Mi padre contrató en un caso de una demanda, estaba en juego todo lo que mi familia tenía o todo lo que a mi familia le quedaba. Y contrató a un gran amigo de él, un abogado, un excelentísimo abogado. Y después de no sé cuántos años de litigio, no sé cuántos años de darle dinero, venimos a enterarnos de que se dejó sobornar por la contraparte. Es decir, lo perdimos todo. Pero el abogado que tú y yo tenemos, ese abogado es fiel y misericordioso. Ese abogado que tenemos nosotros defiende nuestra causa porque conoce nuestra causa. ¿Sí me hago entender? Él conoce tu debilidad porque él fue débil. Lo que sucede es que no sucumbió a la debilidad. Él te conoce como hombre. Él te conoce como humano. Él sabe que nosotros faltamos. Él sabe que vivimos momentos donde no tenemos fuerzas. Él sabe que vivimos momentos de incertidumbre, momentos de dolor, momentos que se van más allá de lo espiritual. Porque hay momentos en la vida en los que nos damos cuenta que a pesar de que nos creemos muy espirituales,
somos más carnales que espirituales. ¿O me equivoco? Hay momentos en los que nuestra carne, literalmente nuestra carne se duele. Y en los que tú quisieras actuar en tu carne. Por eso es necesario que quien te defienda conozca a profundidad tu causa y tenga misericordia de ti. Y tenga misericordia del por qué lo hiciste. Sí, tú eres culpable, pero aún así yo te voy a defender. Tú eres culpable. No solamente eres culpable, eres reincidente, pero así te voy a defender. Porque yo conozco tu causa, porque yo soy un Dios misericordioso, porque yo soy un Dios fiel, porque yo soy un Dios que a pesar de ser Dios, fui sometido a todas las tentaciones de la carne. Y yo sé cómo duele. Yo también fui abofeteado. A mí incluso me mesaron la barba. Yo fui escupido. Yo tuve horas de sufrimiento que parecían un sufrimiento eterno, que nunca iba a concluir. ¿Tú te imaginas esas horas de sufrimiento? Fueron unas horas en las que Jesús sufrió todo aquello que en la vida nosotros no hubiésemos sufrido. Tú y yo no lo sufriríamos. Tú y yo no lo hemos sufrido. Pero Él lo soportó todo. Entonces, era necesario que el sumo sacerdote, que es el que lleva el sacrificio delante de Dios, fuese también el sacrificio. Él se ofreció como sacrificio. Y año tras año, recuerdan que les dije que en el día 10 del mes séptimo, todos los años tenía que entrar el sumo sacerdote y ofrecer el sacrificio o llevar la sangre del sacrificio y rociarlas sobre los cuernos del propiciatorio. Jesús se ofreció solamente una vez. No hubo necesidad de ningún otro sacrificio, porque Jesús fue el cordero perfecto, el sacrificio perfecto. No fue necesario más de un sacrificio. Jesús lo llenó todo. Jesús lo perdonó. A través de Jesús hubo perdón eterno. Es decir, hemos obtenido perdón por todos los pecados que hemos cometido desde el momento en que nos arrepentimos hasta el pecado de hoy. Yo no sé si tú tengas hoy un pecado para pedirle perdón al Señor. Yo creo que sí. Todos le faltamos a Él. Todos dudamos de Él. Todos le faltamos a Dios de una forma o de la otra. Ese pecado por el que tú te vas a arrepentir hoy ya también fue absuelto o su consecuencia, o fuiste libre, absuelto de su consecuencia delante de Dios a través de Jesús. ¡Wow! El sacrificio perfecto, el sumo sacerdote perfecto. Por eso, acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Cuando yo le estaba orando al Señor acerca de la palabra, yo tenía un sentido, Señor, tú tienes algo para nosotros. Y el Señor habló específicamente a mi corazón y Él me dijo, acércate confiado ante el trono de mi gracia. Acércate confiado ante el trono de mi gracia. Porque muchas veces, lógicamente, tiene que haber un temor reverente, pero muchas veces nosotros mismos nos autoinfligimos condenación. No eres digno, nadie es digno, pero aún así Dios nos hace dignos a través de Jesús. Nadie es perfecto, no, pero aún así, en el momento en que pedimos perdón, somos perfeccionados a través de Jesús. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia de Jesús. Acércate confiado ante Él, porque Él es el sumo sacerdote que vivió todo lo que tú estás viviendo. Wow. En Hebreos capítulo 3, verso 1 dice, por tanto, hermanos santos, está hablando a nosotros, los santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús. Considéralo a Él. Tenlo en cuenta a Él. Si tú lees el libro de Hebreos, está hablando la mayor parte del libro de los Hebreos acerca de que no somos dignos, pero que Jesús nos hace dignos. De que somos pecadores, pero a través del sumo sacerdocio de Jesús, Dios nos acerca a Él, a su misericordia, nos acerca a su perdón, nos acerca a su gracia.
Y podemos hacerlo confiadamente de que vamos a ser justamente defendidos, de que Él va a defender justamente nuestra causa. En el capítulo 4, verso 14, se nos dice entonces, por tanto, es decir, por estas circunstancias, porque no lo merecíamos, porque tergiversamos o cambiamos el plan de Dios o nuestra conducta nos alejó de Dios y Él propició otro plan para nosotros, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe o retengamos nuestra profesión. Sigue confiando en Él. Sigue viviendo en la fe. Dios propició a Jesús para que por medio de Él todos los días fuera verdad lo que creemos. Mira, lo que tú creíste hace 20 o 30 años atrás sigue siendo verdad hoy. Sigue caminando en su verdad, sigue caminando, sigue creyendo. Sigue adelante, no es fácil, la vida de fe no es fácil, la vida de santidad no es fácil, porque es más fácil pecar, porque es más fácil transgredir la ley, porque es más fácil hacer lo malo. A eso es que nos lleva nuestra carne, a eso es que nos lleva nuestra naturaleza humana. Pero sigue creyendo, sigue viviendo tu carrera de fe. Sigue creyendo en esta palabra, sigue creyendo en los principios que te han infundado, sigue creyendo en los principios que te han enseñado, sigue creyéndole a Dios. Vale la pena creerle a Dios. Vale la pena ser santo, vale la pena apartarse del mal, vale la pena creer en Jesús, vale la pena creer en nuestro sumo sacerdote, vale la pena creer que todo lo que nosotros estamos viviendo va a tener una recompensa. Amén. Jesús fue el sacrificio perfecto, pero también fue el sumo sacerdote confiable. Lo que se sacrificaba moría. Jesús resucitó. Es decir, lo que sacrificaba el sumo sacerdote era imperfecto. Jesús murió y resucitó porque Él fue el sacrificio perfecto. Jesús fue el sacrificio perfecto, iglesia. Él es el sacrificio perfecto y se hizo sacrificio por ti y por mí. No solamente No solamente fue el sacerdote, fue el sacrificio. ¿No te parece poderoso eso? Él solamente no fue quien nos acercó al Padre. Él solamente no fue el conducto, él no solamente él fue el puente. Él fue el sacrificio. Entonces ya muchas de esas normas se abolieron. Ya no necesitas tú entonces un sacerdote que pida a Dios por ti. Ya no necesitas entonces que alguien que pases por el criterio de un ser humano para ser perdonado. Ya no necesitas a ningún ser humano. Otra cosa es que tú vengas a una consejería. Yo te voy a recibir. No te preocupes. Pero yo no te puedo dar perdón. Yo no te puedo dar perdón. El perdón te lo ofrece Dios a través de Jesucristo. Porque el sacrificio ya fue hecho. Es decir, que la culpa por tu pecado, uno, dos, la consecuencia por tu pecado, cuando tú has acercado al trono de la gracia con sinceridad, no tienes que preocuparte por ello. Ya no tienes que preocuparte por ello. Ya no tiene que haber dolor en tu corazón. Ya no tiene que haber una acusación ni de tu enemigo, Satanás, ni de otra persona, ni de ti mismo. Porque el sacrificio fue perfecto. Perfecto ahí en la cruz del Calvario. Jesús conoce nuestras debilidades. Jesús se ofreció como sacrificio. Jesús intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 34. Regálamelo, hijo. Muestra, relata, describe a Jesús a la diestra del Padre.
como sumo sacerdote, recuerda que Él es el lazo, el nexo entre nosotros y Dios. Él es el que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Jesús, el que puede condenar, miren esto, qué tremendo esto, el que puede condenar murió y resucitó. ¿Por qué? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él nos puede condenar, lógicamente, el único perfecto, el único santo, el único frente al cual nosotros nos comparamos y pues no hay comparación. Él es perfecto. Todos nuestros pecados quedan revelados delante de la presencia de Jesús. Todos lo imperfectos que somos quedan revelados delante de la presencia de Jesús. Todo, todo lo que nosotros podemos compararnos área con área con Jesús. Nosotros simplemente mereceríamos condenación. Pero como Él es el sumo sacerdote, misericordioso y fiel para con nosotros, entonces intercede por nosotros delante del Padre. Ora por nosotros, ruega por nosotros, pide perdón por nosotros delante del Padre. Intercede por nosotros, es decir, es nuestro abogado de cabecera. Como cuando un reo va a juicio y no tiene para pagar un abogado, el gobierno le proporciona un abogado. Está en el deber, en la obligación de proporcionarte un abogado. Jesús es nuestro abogado porque ya vivió todo lo que nosotros estamos viviendo. Nadie nos conoce más que Él. Nadie se compadecería más de nosotros que Él. Nadie podría verte a ti con más misericordia que Jesús. Y con todos estos atributos y con esta manera de Jesús vernos a nosotros, es que este sentimiento aflora en él e intercede ante el Padre por nosotros. No sé cómo minimizará los pecados, no sé, no me imagino esta escena allá en los cielos. Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros llorando aquí de pesar por nuestro pecado. Nosotros llorando aquí tal vez arrodillados de tristeza, de pesadumbre, de remordimiento. Y Jesús diciéndole al Padre, no le tengas en cuenta su pecado. No le tengas en cuenta su pecado. Es difícil. Es difícil lo que él está viviendo. Yo lo entiendo porque yo lo viví. Amén. A mí me parece poderoso esto. Y Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7, nos dice esto tan poderoso. Del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, su hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Wow, esto es tremendo. La ley nos separaba de Dios. La ley hacía una distancia infranqueable, porque la ley era tan rigurosa que cumplirla era casi imposible. Es más, era tan difícil de cumplir que los mismos sacerdotes, el mismo Sanedrín, los saduceos, los fariseos la predicaban, pero no la vivían. ¿Sí me hice entender? Era tan difícil de vivir que aún los que estaban en el templo, los que estaban en el servicio, los que estaban más cerca al altar, no la podían vivir, no la podían cumplir. Era difícil de cumplir. Nos alejaba. Y como cada uno de ellos, estoy hablando previo al Señor Jesucristo, cada uno de ellos vivía estrictamente la ley, entonces condenaba. Tú estás condenado por esto, tú estás condenado por esto, tú estás condenado por aquello. Entonces, lo que hacían era apartarlos de la vida eterna. Jesús por eso tuvo que propiciar a un sumo sacerdote misericordioso.
para que la ley no nos apartase de Dios. A mí me parece, estudiando un poco o estudiando mucho, yo traje dos ejemplos de lo que era la ley y de lo que es acercarse confiadamente al trono de la gracia. De lo que fue la ley y de lo que significa tener un juez misericordioso para nosotros. Abran sus Biblias, por favor. Vamos un poco más atrás de Gálatas. Vamos a Juan capítulo 8, pero yo les quiero leer, abran sus Biblias en Juan capítulo 8. Yo les quiero leer otro pasaje antes. ¿Lo tiene todos? Por favor, búsquenlo. Juan capítulo 8. Vamos a leer varios versículos de este capítulo. En Levíticos capítulo 20, verso 10, escúchenme esto que les voy a leer. Dice lo siguiente. Levítico capítulo 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto era la ley. Lo leo otra vez. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. La ley era eh, radical, era estricta. Encendemos los ventiladores, Miguelito, por favor. ¿Están, están encendidos? Por favor. No, cuando estén, los de atrás están encendidos. Ok, gracias, hijo. Entonces, si un hombre cometió adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cómo los mataban? Los apedreaban, los apedreaban. Pero, pero Jesús vino. Jesús fue nuestro sumo sacerdote. Jesús fue propiciado por el Padre para tener misericordia. Y en Juan capítulo 8, miren lo que nos encontramos. Entonces los escribas, verso 3, y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, acabo de leer lo que decía la ley, Levítico capítulo 20, verso 10, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Wow, vienen ellos con ese, eh, con esa altivez, con esa estricticidad, ¿sí? Es- con el juicio en la boca, porque conocían la ley. Yo quiero que esto quede muy claro. Conocían la ley, pero no lo podían aplicar. Si ustedes quieren ver qué era la ley no aplicada, léanse por favor Mateo capítulo 23, todo el capítulo. ¿Qué dice Jesús acerca de eso? Jesús habla muchas cosas acerca de lo imposible de la ley y de cómo realmente vivían. Así que vinieron aquellos que tenían al menos entre comillas, tenían la autoridad para juzgar. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Está bien? Apedréenla. Yo no veo problema en esto. Hagan cumplir la ley. Pero sí les digo que si alguno de ustedes está en pecado, no tiene el derecho, no tiene la autoridad moral ni espiritual para arrojar la primera piedra. Está bien. La ley dice que ella debe ser apedreada. Pero si en tu corazón, en tu conducta, en tu vivir diario hay pecado, no tienes autoridad moral para hacerlo. Wow. Yo me imagino esa escena. Tremendo. Jesús no se paró enfrente de ella a decir, nadie lo puede apedrear. Me opongo. Los confrontó con su propia conciencia, porque él era 100% hombre y 100% Dios. Esto a mí me parece tremendo.
Impresionante. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Es decir, se desentendió de ellos, los confrontó con su conciencia y les dijo, háganlo, háganlo. 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Si estás, si te estás imaginando la escena, yo siempre la he imaginado. Cuando yo leo la Biblia, yo le pido al Señor que me lleve y me traslade. Quiero vivir esa escena con ellos. Wow, pero eso no es todo. Verso 10. ¿Ya lo leímos el 10? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Es decir, Jesús estaba inmerso en lo que estaba haciendo. Él no los estaba viendo con el rabillo del ojo. Él simplemente les dijo a ellos, decidan, y siguió entretenido en lo que estaba haciendo. Yo no sé qué estaba escribiendo él en la tierra, pero él no se fijó en ninguno de ellos, porque sabía que confrontándolos con su propia conciencia, nadie iba a arrojar. Es decir, todos eran pecadores. Todos somos pecadores. Por eso nadie te puede juzgar. Por eso nadie te puede juzgar. Yo no hace mucho tiempo, porque esto lo viví por muchos años. Es lo que les voy a contar. Yo cuando yo me encuentro con la gente que me conoció en mi pasado, con amigos, gente de la iglesia, hace poco me encontré con alguien y me dijo, en la muerte de mi suegra, ¿y usted es pastor? No, cualquiera menos usted, usted era el más pecador de los pecadores. Entonces yo me confronté con eso por muchos años. Era el mismo Satanás que me estaba acusando. Y un día le dije, Señor, preparando una charla, Señor, no soy digno, porque me acusaban con mi pecado. Y le dije, Señor, no soy digno. ¿Y sabes qué me respondió él? ¿Y quién es digno? ¿Y quién es digno? Nadie es digno. Pero a ti te mandé, te di la orden de predicar mi palabra. Y lo seguirás haciendo. Y si yo te escogí, es porque te justifiqué. Y hoy lo entiendo más que nunca. Porque hay un sumo sacerdote en los cielos que me justificó a través de su sacrificio. Porque Él me entiende a mí mis debilidades. Y Él conoció tal vez muchos pecadores como lo fui yo. Pero Él me justificó delante del Padre y hoy estoy justificado. Y ya esas acusaciones no me hacen daño. Y me dijo el Señor, además de eso, me dijo, el que te vuelva a poner en duda tu ministerio, dile que casi te cuesta la vida el llamado. ¿Sí me escucharon? El que vuelva a poner en duda tu ministerio, dile que casi te cuesta la vida el llamado. Es decir, tu llamado fue a precio de sangre. ¿Por qué dices conmigo? Haz esta pregunta. Haz esta pregunta en esta mañana. ¿Eres digno? ¿Eres digno? Hoy somos justificados, porque hoy somos sacerdotes en los cielos, que se justifica delante del Padre. Hoy eres justificado delante del Padre. Que nadie te acuse, ni siquiera tú mismo. Aleluya. Verso 10 nuevamente. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni el sumo sacerdote te condena, porque su sacrificio, el sacrificio de él mismo, te justifica delante del Padre. El mismo Señor Jesucristo, capítulo 20, capítulo 5, perdón. Marcos capítulo 5. Es un pasaje hermoso, me parece precioso. He llorado leyéndolo una y otra vez.
Vamos a leer a partir del verso 25, 22. Yo les voy a decir qué versos vamos a leer. Pero le tengo que leer antes Levítico capítulo 15, verso 19. Escúchenme, por favor. Levítico capítulo 15, verso 19. Dice la ley: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Oh, eso dice la ley. Eso rezaba la ley. Y si tú ves este capítulo completo de Levíticos, todo lo que la mujer con flujo de sangre tenía era inmundo. Si se sentaba en una silla, esa silla tenía que ser purificada. Si tocaba a alguien, ese tenía que ser purificado. La cama donde ella se acostaba esos días del flujo de sangre era inmunda. En pocas palabras, todo lo que ella tocaba y todo lo que entraba en contacto con ella era inmundo. Pero Jesús, el sumo sacerdote, hace lo siguiente en Marcos capítulo 5, verso 22 en adelante. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo, iba para la casa de Jairo. Recuerde que era uno de los principales de la sinagoga. Estaba Jesús rodeado de gente muy importante. Y aún así dice en el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años, di conmigo, 12 años, no eran unos días, eran 12 años. Esta mujer era inmunda. ¿Están escuchando lo que yo les estoy diciendo? Ella llevaba 12 años siendo inmunda, según la ley. No sé cómo era la vida de esta mujer. No sé si de pronto estaba apartada, fuera, a las afueras de la ciudad, a las afueras de su familia, alejada de su familia. Tal vez no podía tener contacto ni con su esposo ni con sus hijos porque los hacía inmundos. Su casa era un sitio de inmundicia. Lo decía la ley. Quieren que los vuelva a leer, no los veo como muy convencidos. Miren lo que decía la ley. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y todo lo que entraba en contacto con ella debía ser purificado. Y ella llevaba 12 años inmunda. 12 años inmunda porque padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había sido aprovechado. Antes le iba peor. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Verso 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Miren, lo que más me impacta es esto. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, Jesús conoció qué había ocurrido. Jesús conoció qué había ocurrido. Jesús pudo haber dicho, así ella lo hubiera tocado por la espalda: ¿cuál mujer inmunda me tocó? ¿O me equivoco? ¿Cuál inmunda me tocó? No, señores, Jesús no dijo eso. Verso 30. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, imagínate, la ley la condenaba. Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de ese azote. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? El sumo sacerdote que justifica, el sumo sacerdote que nos entiende, el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, el sumo sacerdote que se hizo sacrificio por nosotros, el sacrificio perfecto. Él es el que se compadece de nosotros. Y yo leía
Esta mañana, esta madrugada, el Señor me daba este último pasaje que quiero leerles. Yo le decía, Señor, dame un listado de las cosas que tú estás dispuesto a hacer por nosotros. Dame por favor un listado de las cosas que yo puedo recibir en medio de esa gracia, porque tu palabra me dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo sé que todos necesitamos hoy del trono de la gracia. Todos estamos necesitando el socorro del Señor. Pero hay un listado que está en Salmos, en el capítulo 103, por favor, de Salmos. Por favor, cuando estén tristes, cuando los acuse Satanás, o cuando venga un amigo del barrio o de la iglesia donde tú asistías a decirte que tú no eres merecedor del perdón, vas a leer Salmo 103, por favor. Salmo 103. Yo tengo por costumbre estos, este tipo de lecturas, yo subrayo versículo por versículo lo que me interesa en este momento. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Es más, esta Biblia está tan marcada, tan subrayada y tan viejita, me he negado a dejarla. Ya está tan viejita y he querido, esta mañana iba a predicar con otra Biblia nueva que tengo sin estrenar. Y yo decía, no puedo, no puedo porque esta Biblia tiene todo el conocimiento de muchos años, tiene toda la unción de muchos años. Y la traje nuevamente y mire lo que dice, verso 3, por favor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Yo no sé si hacemos un ejercicio. Cuando yo esté leyendo, si tú te identificas con algo de lo que yo estoy leyendo, vas a levantar tu mano y le vas a dejar en alto. Esto me dice el Espíritu Santo que lo haga ahora. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te conora de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su parto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yo quiero que oremos en esta mañana. No bajes tu mano, por favor, porque cada uno de nosotros necesitamos misericordia, porque cada uno de nosotros nos queremos acercar al trono de la gracia, porque queremos socorro, porque necesitamos justicia, porque necesitamos perdón, pero sobre todo porque necesitamos sentirnos perdonados. Nuestro sumo sacerdote Jesús, nuestro sumo sacerdote Jesús, es quien se compadece de ti, es el que entiende tus debilidades, es quien está dispuesto a rogar al Padre por perdón hoy. Si tú necesitas perdón, vamos, pídeselo a Él. Hoy es el día del perdón, pero también es el día de sentirse perdonado. Hoy es el día de invocar justicia. Hoy es el día de solicitarle a Él que haga un milagro. Hoy es el día de sentir que está nuestro Padre con sus brazos extendidos, dispuesto a perdonar, no importando el pecado, no importando las veces que hemos caído, no importando las veces que hemos sido débiles. Hoy me acerco confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor. Vamos, dile. Porque hoy entiendo que hay perdón en tu mano. Porque hoy entiendo que hay misericordia en tu mano.
porque hoy he entendido que te he fallado muchas veces, pero aún así tú eres el Dios de mi misericordia, tú eres el Dios de mi justicia, tú eres el Dios que no me juzga, tú eres el Dios que me ama.